Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que están en este momento en la sala, tanto acá como también a la gente que nos está viendo en YouTube. Estamos por empezar nuestra reunión científica correspondiente al mes de agosto, que va a tocar como tema la vuelta del debate del etiquetado frontal de alimentos. Esta es nuestra última reunión científica previa a nuestras jornadas anuales de la Sociedad Argentina de Nutrición. Así que bueno, aprovechamos también para volver a invitar a todos, a todas, a que del 2 al 4 de septiembre en la UCA, en Puerto Madero, puedan acompañarnos. Las jornadas ya tienen definido su programa científico, es un programa muy interesante. El primero de los días dedicado específicamente a obesidad y después el 3 y el 4 con múltiples temas muy convocantes. Así que los esperamos a todos en esas jornadas. La veo por allí a nuestra presidenta, Virginia. No sé si Virginia querés decir algo. Creo que Lorena, podés desmutearla a la presidenta, que después se nos enoja la presidenta si no la desmuteás y sonamos. A ver ahí, Vir, si podés. No, a ver si te puedo yo desmutear. Hola, Lorena, bueno. ¿estás por ahí? Sí, estoy Sí, creo que acá. está. Lore, a ver si podés desmutearla a Virginia, que yo no estoy pudiendo. Ahí está. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Qué placer verlos. Hola Fede, qué placer. Ahora voy a escucharlos a todos atentamente. Muchas gracias. Sí, la jornada es realmente increíble. Los esperamos a todos y tenemos otra novedad más. No sé si saben que este año la SAN cumple 85 años, así que vamos por primera vez a festejar el cumpleaños de la Sociedad Argentina de Nutrición con una fiesta el 3 de septiembre, así que va a haber mucha ciencia, pero también va a haber espacio para que nos reunamos y festejemos con un sunset en el hipódromo. Mirá la cara de Diana. A las 7 de la tarde vamos a soplar las velitas de la sana, así que también los espero. Está toda la información en la página. 2, 3 y 4 las jornadas en la UCA, y el 3 va a ser la fiesta de cumpleaños de la sana, así que los esperamos y nos encontramos todos ahí para festejar. Así que bueno, nada, acá me quedo atentamente escuchándolos. Gracias, Sergio, y gracias a todos por estar hoy. Bueno, muchas gracias, Virginia. Bueno, vamos entonces a empezar nuestra jornada. Yo voy a tomar unos primeros minutos y apenas finalice voy a presentar a nuestros tres disertantes invitados de la jornada de hoy. Como decía antes, hemos vuelto después de haber discutido muchísimo el tema del etiquetado frontal en el momento en que se discutió en el Parlamento la sanción de la ley. Ha vuelto el tema en debate a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo reciente de enviar al Senado de la Nación una propuesta de derogación de la ley 27642, que es el número que corresponde a la ley de promoción de la alimentación saludable. Si bien la conocemos popularmente como la ley de etiquetado frontal, el nombre correcto de la ley es Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Sabemos que esta ley fue sancionada en octubre del 2021, reglamentada en marzo del 2022, y digamos que la implementación total, efectiva del etiquetado frontal puntualmente data aproximadamente de noviembre del 2023, con lo cual estamos relativamente cerca de 3 años efectivos de implementación del etiquetado frontal en su etapa definitiva. A la vez, en diciembre del 2024, una disposición de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, la ANMAT, modificó el manual de aplicación del etiquetado frontal,
diría yo, con dos cambios fundamentales. Por un lado, la diferenciación entre nutrientes críticos añadidos en el proceso industrial de elaboración de los alimentos de los nutrientes que son intrínsecos de los alimentos, que es un cambio que impactó muy especialmente en los azúcares y en segundo lugar en las grasas. Y a la vez, en ese momento, la otra modificación, diría yo, relevante tiene que ver con la posibilidad de declaración de claims de propiedades nutricionales en aquellos nutrientes que no se relacionan con los octógonos exhibidos en el alimento. En Argentina, quizá a diferencia de lo que Samuel nos va a contar en relación con Chile, en Argentina, digo, todavía no tenemos mucha información acerca de lo que está sucediendo, cuáles son los resultados parciales, los efectos parciales del etiquetado frontal. Eh, Me tomé el trabajo de hacer una pequeña recopilación, reunión de los diferentes estudios que han ido apareciendo en estos años. Probablemente yo destacaría un par de estudios por su representatividad, por la cantidad de personas a las cuales estuvo dirigido. Por un lado, el Ministerio de Salud, en el año 2023, cuando aún todavía no estaba implementado en su plena vigencia el etiquetado frontal, realizó el primer estudio. Fue un estudio de opinión pública de alcance nacional en población adulta, y en el que básicamente se indagó la opinión de los consultados acerca de la reciente aparición en ese momento de los octógonos de advertencia. ¿Qué arrojó, qué resultados tuvo ese primer estudio? Bueno, un alto conocimiento por parte de la gente, una alta ponderación acerca del etiquetado frontal, yo diría una alta también consideración acerca de lo simple y lo clara que para la gente resultaba la información, y a la vez una importante percepción por parte de la gente de la utilidad del etiquetado frontal. Sin embargo, todo lo alto de alguna manera bajó a la mitad, según el estudio un 43%, cuando la gente se le preguntaba acerca de si consideraría a los octógonos de advertencia como un criterio al momento de comprar alimentos. Y a la vez de ese 43%, un 58%, o sea, para llevarlo a números redondos, un 60% del 40%, lo cual da como resultado un 24% de la gente en ese estudio manifestó que en ese momento, que repito, en un momento todavía muy inicial, modificó su intención de compra en dos categorías claves, fundamentalmente galletitas y bebidas, sobre todo bebidas azucaradas. Luego de ese estudio, UNICEF y FIC, la Fundación Interamericana del Corazón, realizaron un estudio cuantitativo en dos momentos. Por un lado, en agosto del 2022, esto es antes de la implementación efectiva del etiquetado frontal, y luego en mayo del 2023, antes y después, en el cual, por un lado, hallaron resultados similares en términos cualitativos acerca de la consideración, de la aceptación, de la percepción de claridad, de simpleza por parte de la gente. Después, cuando se le preguntó por la intención real de compra, en realidad se halló que se modificó entre un 50 y 60% en las tres categorías. Ese estudio se focalizó en tres categorías concretas de alimentos, que son las galletitas, el yogur y las bebidas. Eh, Vale decir, entre un 50 y 60% de las personas manifestó su intención, que se modificó de alguna manera, comparado con el 2022, la intención real de compra de estos alimentos. De todas maneras, es necesario destacar que esta evaluación hecha por UNICEF y por FIC no fue realizada en un contexto real de compra, en negocios, en comercio, en supermercados, sino que básicamente se les mostró a las personas imágenes de alimentos sin sellos en la muestra del 2022 y con sellos en la muestra del 2023. Otro estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En realidad es un estudio relativamente pequeño en términos de las preguntas. El observatorio utilizó su encuesta anual, la encuesta de la cual surgen datos de pobreza, de indigencia, datos sociales en general, en el año 2024,
eh, para incorporar algunas pocas preguntas relacionadas con el etiquetado frontal. Y ahí en ese estudio se halló que un tercio de los hogares consultados reconocía haberse visto desalentado, esa fue la expresión, en el consumo de ciertos alimentos a partir del etiquetado. Es decir, un tercio de las personas manifestó que compraría menos o que empezaba a comprar menos a partir del etiquetado. Y ese efecto se notó que era mucho mayor en hogares sin niños y a la vez entre los no pobres, ¿no? Lo cual estaría de alguna manera demostrando cierto efecto o cierto sesgo, si se quiere, de inequidad en cuanto al impacto de la política de etiquetado frontal. A la vez el 75% de los niños y adolescentes vivía en ese momento, 2024, en hogares que no modificaron su consumo por parte del etiquetado. Es decir, este estudio, relativamente pequeño en términos de las preguntas que abordaron, de alguna forma mostró un impacto relativamente bajo del etiquetado frontal. Y después, finalmente, por lo menos de los estudios que recurrí, que recopilé, una tesina de graduación de estudiantes de nutrición de la Universidad Católica fue realizada en el año 2023, hacia fines del año 2023, cuando ya el etiquetado frontal se encontraba en una etapa ya de implementación bastante avanzada, y encontraron que solo el 39% de los consultados manifestaba leer regularmente el etiquetado. Por otra parte, quienes uno supone que más necesitarían la información provista por el etiquetado frontal, es decir, aquellas personas con un mayor consumo de alimentos poco nutritivos, en este estudio resultaron ser quienes menos utilizaban la información de las etiquetas frontales. Es decir, 96% de las personas con un consumo alto o una frecuencia de consumo alta de alimentos poco nutritivos manifestaba utilizar pocas veces o nunca la información a los efectos de modificar la intención de compra. De alguna manera este estudio, que es un estudio, fue un estudio exploratorio y sin representatividad estadística, matizaba de alguna forma el optimismo de las encuestas de opinión, ¿no? Algo que yo suelo decir es que cuando uno reúne a los pocos estudios que hay todavía disponibles en relación con las etiquetas frontales, creo que cuando uno les pregunta a la gente su opinión respecto a la estrategia de etiquetas frontales, dice una cosa. Cuando uno va y mira efectivamente el carrito de compras o lo que la gente compró, ahí se encuentra con un panorama distinto, ¿no? O sea, como síntesis, estos estudios describieron o describen, mejor dicho, una alta visibilidad, una alta comprensión, aceptación, percepción de utilidad de los octógonos de advertencia, incluso manifestaciones por parte de la gente de intencionalidad de modificar la compra, pero todavía ningún estudio, reconozcamos que van 3 años, tampoco es un periodo demasiado prolongado, ningún estudio, digo, describe hasta el momento una completa medición acerca de los impactos, de los efectos reales del etiquetado en la compra de alimentos. Sabemos también que hay reformulaciones, que la industria alimentaria ha reformulado, hay empresas que han realizado importantes reformulaciones de alimentos hacia la baja, obviamente, en materia de azúcares, de sodio, fundamentalmente de azúcares y de sodio. No tenemos todavía una cuantificación completa acerca de lo que está sucediendo con los alimentos una vez reformulados. Eh, para ir terminando esta participación inicial mía, yo creo que el principal cuestionamiento de algunas organizaciones, nosotros desde la SAN hemos producido hace un par de meses atrás, cuando el gobierno se pronuncia en favor de la derogación de la ley, hemos producido, digo, un comunicado donde manifestábamos nuestra opinión y el principal cuestionamiento que surge de algunos, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Nutrición, tiene que ver puntualmente con el sistema de perfil de nutrientes que se adopta o que adopta la ley 27642 en su artículo sexto, ¿no? Es conocido que nuestro etiquetado frontal, a diferencia de Chile, a diferencia de Uruguay, a diferencia de Brasil, a diferencia de otros países de Latinoamérica,
ha adoptado como criterio el perfil de nutrientes de la OPS, que se basa en criterios que desarrolló la OMS en 2003, no para ser aplicado a los alimentos, sino para ser aplicado a la dieta en su conjunto. Entonces, cuando se aplican los límites planteados por OMS a alimentos individuales, se omite el hecho de que un alimento que supere los umbrales originales de la OMS no necesariamente implica que la dieta total de las personas termine siendo excedida en la ingesta de nutrientes críticos. Creo que este es el punto central de la crítica de muchos de nosotros, de varios de nosotros, en relación con el perfil de nutrientes adoptados por nuestra ley. Nuestros umbrales son móviles, a diferencia de lo que hace la mayor parte del mundo, es decir, el hecho de adoptar como criterio la proporción de calorías implicada en términos de azúcares, de sodio, de grasa saturada, hace que nuestros umbrales terminen siendo móviles, lo cual tiene como efecto el hecho de que los alimentos que tienen menos cantidad de calorías, obviamente les resulta muy difícil, para decirlo en términos muy simples, zafar de la exhibición de sellos frontales, y por el contrario, alimentos que tienen una alta cantidad de calorías, de alguna manera tienen una suerte de colchón para poder disimular una mayor cantidad de azúcar, de sodio, de grasas en el alimento. De tal forma que esto generó y genera mucha confusión en los consumidores, se visualiza, se visibiliza muchas veces en las consultas de la gente, en las personas que en los consultorios le preguntan a nutricionistas, a médicos, bueno, ¿qué pasa? No termino de entender la información, porque alimentos que tienen bajas calorías y que tienen poca cantidad de azúcar o sodio terminan teniendo más sellos que aquellos que tienen más calorías, más azúcar, más sodio, y esto es confuso, ¿no? En ese punto estamos. eh, la SAN y varias organizaciones y referentes de nutrición nos hemos pronunciado con la opinión de que no necesariamente la derogación de la ley de promoción de la alimentación saludable pudiera ser el camino. Creemos que se puede mejorar lo que hay, y puntualmente nos parece que mejorar este conjunto de criterios, el sistema de perfil de nutrientes de OPS, podría ser un camino interesante a recorrer, armonizar con los demás países del Mercosur un criterio común, que además beneficiaría claramente al comercio de alimentos. En ese punto estamos, y desde ese punto es que llegamos a esta reunión. Pero bueno, yo no quiero seguir abundando en estas consideraciones, simplemente hacer una breve introducción y dar paso ahora sí a nuestros disertantes. Tenemos, mejor dicho, el enorme placer de que nos acompañe Samuel Durán Agüero. Samuel es un colega nutricionista, es magíster y doctor en nutrición de la Universidad de Chile. Actualmente dirige el Magíster de Nutrición en Salud Pública en la Universidad de San Sebastián. Ha sido presidente del Colegio de Nutricionistas en Chile y fue miembro del directorio también de la Sociedad Chilena de Nutrición. Tiene un montón de publicaciones, más de 260 publicaciones en revistas indexadas, y además dirige la Red Latinoamericana de Investigación en Alimentación y Nutrición. Es un gran investigador, permanentemente estamos viendo nuevos trabajos que surgen de Samuel. Muchísimas gracias, Samuel, por tu presencia. Después de Samuel, vamos a darle paso a Débora Cedro. Débora es colega, nutricionista, licenciada en nutrición, tiene formación clínica en nutrición y además en asuntos regulatorios en alimentos. Actualmente, Débora presta servicios de consultoría y de asesoramiento en asuntos regulatorios, en innovación de alimentos, suplementos dietarios y tecnología médica para diferentes empresas de alimentación y también de la industria farmacéutica, y además es docente. Eh, y finalmente, Federico Fros Campelo. Gracias, Federico, también por estar presente en esta jornada. Federico es
ingeniero con diploma de honor por la UBA. Federico creó y dirige el posgrado de Ciencias de Comportamiento en el ITBA y otros programas de neurociencias para profesionales de la salud, por ejemplo, en sitios como Nutrinfo, bien conocido. También interviene en diferentes instituciones públicas y privadas en estrategias vinculadas a cambios de conductas. Es autor de muchos papers y de distintos libros. Probablemente uno de los más conocidos es Nutrición de Mente. Eh, Su trabajo ha sido declarado de interés científico por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es speaker, orador en diferentes eventos, en diferentes ámbitos. Así que muchas gracias a los tres, a Samuel, a Debbie y a Federico por estar presentes hoy en esta jornada sobre etiquetado frontal. Y si no les parece mal, yo le doy paso al primero de nuestros disertantes. Así que bienvenido, Samuel. Muchas gracias. Se ve bien, ¿cierto? No sé si bien, pero se ve. Sí, sí, Eh, perfecto. ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poco el contexto de Chile. Chile cumplió hace muy poco 10 años desde que nuestro etiquetado frontal partió el 2016, primera etapa. Ya vamos en la tercera etapa, 2019 en adelante fue la tercera etapa. Y ya hay más de 50 publicaciones, al menos, son las que yo conté, publicadas en PubMed o en Cielo de este tema. En mi caso tengo 4 o 5. Y voy a contar un poquito qué ha pasado con el etiquetado frontal en Chile post 10 años, para que les puede servir también de sustento para hacer, si ustedes están en el proceso de mirar su propio etiquetado frontal o de reformular, siempre es bueno mirar las experiencias de otros lados, copiar lo bueno y por supuesto hacer mejoras en las cosas que no estuvieron tan bien. Nosotros en Chile partimos el 2010 aproximadamente, teníamos datos entre el 2010 y 2015, que competíamos con Argentina, con México y con Estados Unidos en ser los principales consumidores de bebida azucarada. El 2016 nosotros consumíamos en Chile 142 gramos de azúcar diaria. Tenemos una prevalencia, y la seguimos teniendo, de obesidad sobrepeso, obesidad en adultos que se acerca al 75%, y en niños sobrepasa el 50%, que son las mediciones en niños, son mediciones que se hacen todos los años en todos los colegios públicos de Chile, que es el mapa JUNAEP, que todos los años se publica. Y el último dato de sobrepeso obesidad es de la encuesta nacional de salud, que es del 2016-2017. Ahí estamos un poco atrasados en nuestros datos. Y después de la implementación del etiquetado nutricional pasaron tres cosas importantes. Por un lado, hubo una reformulación importante de los productos, o sea, lo que estamos consumiendo ahora tiene menos azúcar, menos grasa saturada, menos sodio y menos calorías. O sea, si alguien ha mantenido la adherencia a la marca, por ejemplo, y sigue consumiendo los mismos productos en estos 10 años, está consumiendo menos de estos nutrientes. Y cuando se han hecho estudios en alimentos para consumo infantil, los resultados son similares. O sea, alimentos como un cereal de desayuno, como un chocolate, como una leche con chocolate que está dirigido a público infantil, también estos alimentos tienen menos nutrientes críticos que los alimentos originales. De ese punto de vista, uno podría decir es un éxito. Sin embargo, también hay críticas con respecto a esta reformulación, porque sacamos un alimento, perdón, sacamos un nutriente, por ejemplo, azúcar, y reemplazamos por edulcorantes no calóricos. El azúcar tiene otras propiedades, no solamente dulzor, entonces quizá hay que agregar un agente un espesante, etcétera, etcétera. Y hemos tenido un aumento de productos con edulcorantes no calóricos. Por ejemplo, en lácteos, en bebidas, estas leches con sabor, cerca del 90% de las leches con sabor están sin sello, es decir, en vez de azúcar tienen algún edulcorante no calórico, en los yogures cercano al 90%, en otros productos es cercano al 50%, en bebidas estamos cercanos al 70%. O sea, por ejemplo, una marca muy conocida, una bebida cola, muy conocida, de los 33 productos que tiene su agua, jugo, etcétera, 32 han sido reformulados, ¿ya? Y eso de alguna forma ha permitido que esta marca muy reconocida no tenga sellos de advertencia, excepto la cola tradicional. Eh,
ya ha habido algunos estudios, por lo menos hay 4 estudios que yo conozco, 2 en niños y 2 en embarazadas, y también un estudio que hizo Conadecus, no, que hizo una institución que fue modelamiento. En realidad, los 2 estudios en niños mostraban que más del 90% de los niños consumían edulcorante. Sin embargo, ninguno de ellos sobrepasaba el IDA. Uno de ellos fue hecho en la Chile, otro fue hecho en la Universidad Católica. El de la Chile fueron solo niños de una corte de nivel socioeconómico medio-bajo. Los del estudio de la Universidad Católica fueron de diferentes niveles socioeconómicos. En ambos estudios no se vio sobrepasar la ingesta diaria admisible. En realidad, si uno hace estudios, es súper difícil pasar la ingesta diaria admisible. También en embarazadas hay uno publicado al inicio del etiquetado frontal, que tampoco muestra efectos, o que tampoco muestra pese a que el 98% de las embarazadas consume edulcorantes no calóricos, no se supera el IDA y es difícil pasar del 40% del IDA. Y otro que hizo fue de modelamiento respecto a los alimentos que existían en Chile, y inclusive los perfiles de mayor consumo o de altísimo consumo tampoco se superan ni en adultos ni en niños. Entonces, pese a que nuestro mercado está exageradamente elevado en edulcorantes, no hay ningún estudio que muestre que el consumo de estos esté sobrepasando la ingesta diaria admitida. Eh, y eso de alguna forma es positivo porque, como les mencioné anteriormente, estos 142, 43 gramos de azúcar, que era un dato de Euromonitor, en un dato del 2023, Chile ya no aparece en los primeros lugares, aparece ya en un lugar más intermedio, cerca de 100 gramos de azúcar, porque finalmente las fuentes de azúcar, excepto el azúcar que uno le agrega directamente al té, al café o al mate, provienen de las bebidas azucaradas o jugos azucaradas, y provienen de los lácteos. Por lo tanto, las dos fuentes principales de azúcar en población chilena ha reducido de forma importante. ¿Qué otra cosa me parece interesante? Ahora, ¿este cambio o esta presencia de sello ha cambiado de alguna forma la compra de las personas? Sí y no. Las personas identifican, los que les interesa modifican la conducta, pero gran parte de las personas no les interesa. Nosotros hicimos 2 estudios al inicio del etiquetado frontal, utilizando el modelo de Prochaska. Soy muy pro etiquetado frontal y pensaba en ese momento que el 100% de los chilenos iba a cambiar su conducta. Gran error cuando llegan los resultados y veo que cerca del 90%, perdón, del 80% está entre precontemplación y contemplación, y solo el 1% está en acción y el 2% en preparación para la acción. Yo sinceramente me quería morir con el resultado porque era completamente distinto a lo que yo tenía en mi cabeza. ¿Ya? Entonces iba a comunicar algo que no me lo esperaba, que era que gran parte de la población, pese a tener una lluvia de información con respecto a etiquetado frontal, no estaba tan dispuesta al cambio. Ahora, claro, mucha gente que le interesa o que quiere mejorar su salud, por supuesto que mira la etiqueta. Sin embargo, hay otros factores que pueden ser mucho más relevantes, que tienen que ver el precio, de la adherencia a la marca, el sabor, etcétera. También es interesante mencionar que cuando se han hecho estudios de calidad de dieta a nivel latinoamericano, los chilenos siguen apareciendo en las calidades de dieta más bajas, porque el etiquetado frontal no significaba un cambio de consumir más fruta, más verdura, más legumbres, más cereales integrales, sino que simplemente las personas dentro de ese mismo grupo de alimentos se mueven, ¿ya? Ahora, con respecto al entorno escolar, hay 2 estudios muy interesantes. Uno que mostró que los alimentos con etiquetado frontal están prohibidos dentro de los colegios, ¿ya? En los kioscos escolares no pueden tener estos alimentos. Y uno de ellos mostró que más del 90% de los kioscos no estaba vendiendo estos alimentos. Hay un estudio anterior al etiquetado frontal que muestra que los niños aproximadamente se gastaban $1 diario en compra de alimentos no saludables dentro de los kioscos. Sin embargo, hay un segundo estudio que es menos conocido y que mostró que gran parte de los kioscos incumplían este mandato, y que sí había venta de alimentos con etiquetado frontal. Entonces yo le pregunté a esta investigadora, ¿pero por qué tan diferentes tus resultados al otro? Y me decía que ella nunca avisaba a los colegios cuando iba. Entonces ella aparecía nomás.
y no alcanzaban los dueños de kioscos a esconder los productos. Cuando ella avisaba que aparecía, el dueño del kiosco de alguna forma organizaba mejor sus productos y todos los productos con sello los guardaba. Entonces, ahí hay un problema de fiscalización. Y creo que lo otro interesante tiene que ver con todo lo que es publicidad. Bueno, como dije anteriormente, todo alimento con sello, ¿no? Y que está dirigido a niños no puede tener publicidad, no puede tener sticker ni nada, ningún tipo de regalo, y eso se ha mantenido. Yo creo que en Chile se ha respetado la industria alimentaria, pese a que fue al principio generó bastante rechazo, se adaptó muy bien y ha respetado en gran medida la forma del etiquetado. En otros países yo he escuchado, por ejemplo, que tratan de poner el sello de advertencia en un rincón del producto que casi no se ve. Entonces, pues cuando del supermercado ponen los productos, los dan vuelta, cosa que el etiquetado frontal no se ve. Eso lo he escuchado harto en México. Pero en Chile va en la parte frontal y yo creo que no hay mayor problema. Ahora, las grandes barreras o qué está pasando es que no hay, esta ley no contempla un dinero para la evaluación. Entonces, no hay fiscalización dentro de los colegios. Teóricamente, la ley ha hablado de un monitoreo nutricional y ese monitoreo no está ocurriendo, lo está haciendo Junaev y faltan quizá una mayor fiscalización para ir avanzando en estos temas. Hace poco, y yo creo que es un dato importante, salió publicado en la revista Lancet que el etiquetado frontal, particularmente en escolares, en la primera etapa de la ley, 2016, ¿cierto? 2017, había una reducción de la obesidad infantil en un subgrupo de niños pequeños. Sin embargo, también otros estudios, por ejemplo, también publicados en la revista Panamericana de la Salud, con un año antes aproximadamente, que también evaluó estos niños, mostró que efectivamente, posterior a la aplicación del etiquetado frontal, había una reducción de la prevalencia de obesidad infantil. Sin embargo, después vuelve nuevamente a subir y esa prevalencia no ha bajado nunca más. Bueno, después llegó la pandemia, probablemente eso ensució un poco los resultados, aumento de inseguridad alimentaria, estallido social, etcétera. Entonces, hemos tenido, aparentemente fue prometedor el resultado, sin embargo, lamentablemente los datos han mostrado que la obesidad infantil sigue creciendo. Como no hemos tenido encuesta nacional de salud, no podemos decir qué está pasando con los adultos. No hay datos todavía, porque para ver si logró frenar, aunque yo creo sinceramente que aunque los resultados son buenos, particularmente en la reducción de azúcar, sal, sodio, etcétera, eh, en lo que es reducción de alimentos que se venden a los niños para facilitar la adherencia a la marca, las grandes promesas que fue la reducción de obesidad infantil o reducción de obesidad, ¿ya? No se están cumpliendo porque una ley por sí sola es imposible que la cumpla. Quizá hace 10 años atrás los legisladores eran un poquito más ingenuos. Ahora sabemos que la obesidad es absolutamente multifactorial, es muy compleja de tratar y aquí ha faltado, por ejemplo, la educación nutricional. O sea, esta ley durante 10 años, educación nutricional, ¿ah? Entonces esperamos que la persona solo por ver un etiquetado frontal haga grandes cambios en su vida y eso a veces es un poco más difícil. Entonces, el etiquetado frontal lo que ha generado es un cambio o ha modificado el entorno alimentario, pero falta la otra parte del engranaje, que es la educación nutricional, para ver efectivamente un cambio. Y yo creo que nuestra ley le falta una pata en esta estructura y que es la educación nutricional. Entonces, para ir mejorando la calidad de la dieta, para ir mejorando algunos indicadores de estado nutricional o indicadores alimentarios. Eh, Deja ver si tengo algo que se me quede. No, yo creo que tengo todos los comentarios. Sí, sí, creo que he hecho todos los comentarios y me sobraron 2 minutos. Así que Perfecto, atento después a las perfecto, preguntas. Samuel. Efectivamente, te han quedado 2 minutos de sobra, así que te agradecemos la participación. Después volvemos seguramente con algunas preguntas del auditorio para vos.
Ahora la vamos a escuchar a Débora Cedro. Débora nos trae un tema que me parece sumamente interesante, porque muchas veces, sobre todo los que provenimos del campo de la nutrición, nos quedamos en los aspectos estrictamente que entendemos, la nutrición, el impacto del etiquetado en las compras, en la calidad de los alimentos que se compran, en la calidad de la dieta, y nos perdemos una parte de la película que tiene que ver con los aspectos regulatorios vinculados al etiquetado frontal. Muchas veces se argumenta a favor o en contra el efecto del etiquetado frontal en relación con el comercio internacional, qué tanto afecta, cuánto no afecta, cuánto es cierto y cuánto es novela. Así que bueno, te escuchamos, Debbie. Gracias, Sergio. ¿Se me escucha bien? Muy Gracias. bien. Bueno, gracias a todos, gracias a la SAM por invitarme. Yo también formo parte del grupo de trabajo de seguridad alimentaria y rotulado nutricional de la Sociedad Argentina de Nutrición y veo a varias de mis compañeras acá escuchando. Bueno, muchas gracias Samuel y gracias Sergio por la introducción. La verdad que el rotulado es un aspecto muy relevante para todos, para el consumidor, para la industria, para el Estado. Digamos, el rotulado es la información y tal vez es un poco volver a las bases. Que creo que es importante establecerlo. Nos sirve, es una información que es la primera información, que el envase es con lo que primero que se encuentra el consumidor, el Estado, el regulador de los distintos ámbitos. Entonces, es muy importante tener las reglas claras y poder también desde la economía general de un país, tener una industria que pueda también vender sus alimentos. Eh, Podemos discutir después la calidad o el tipo de alimento, pero en realidad todos los alimentos deben tener un rotulado, y esa es la información que primero se presenta. Entonces, ¿para qué sirve? Es una herramienta que depende de qué dimensión lo estemos mirando. Para el consumidor le va a servir saber qué va a estar comprando más allá del precio, qué nutrientes tiene, qué producto es, ¿sí? Y tiene como objetivo también proteger esa salud del consumidor por lado del Estado, digamos. Por eso el Estado regula qué debe haber en esa etiqueta, qué información nutricional debe haber, qué tabla de información, cómo se presenta. Hay distintos modelos de rotulado nutricional y el rotulado nutricional me refiero a la tabla de información nutricional que vemos generalmente en la parte posterior de un alimento. Eh, También tiene cuestiones de inocuidad alimentaria, porque si es un alimento, me dicen cómo conservarlo, si es un alimento que debe tener, conservarse en frío, me dicen cuánto tiempo dura, me dice la caducidad y me dice cómo prepararlo si debo agregar algún alimento. Entonces, tiene muchas dimensiones ese rótulo. Y además, ahora le vamos a estar, nos permite comercializarlo, cada país va a tener seguramente reglas diferentes, y ese es el primer impacto que uno tiene, que el consumidor ve. Entonces, es una herramienta también de educación. eh, y sumando a lo que mencionaba Samuel, no tenemos una educación nutricional, una educación alimentaria desde el inicio, pero tampoco tenemos una educación en cuanto a cómo leer una etiqueta. También en algunas encuestas, al principio del rotulado, al principio del debate de esta ley, decía que poca gente entiende el rotulado. Y sí, poca gente entiende el rotulado. Entonces, esa educación alimentaria también tiene que ser guiada a que se pueda entender mejor el rotulado para tener mejores elecciones. Supuestamente también el rotulado frontal tiene que ayudarnos a traducir esa información nutricional en esa primera vista que tengo en el frente del envase para poder hacer elecciones más saludables. En el caso que explicó Sergio al principio, la verdad que la forma en que el perfil que tiene nuestra ley no coincide mucho con lo que se presenta en el frente. Pero bueno, eso es ámbito de debate también. Entonces yo creo que tenemos que, como profesionales que estamos acá, distinguir en este rotulado nutricional y este rotulado frontal, y que ese rotulado nutricional pueda este, advertirnos o pueda
guiarnos más que advertirnos, sería la palabra, pueda guiarnos en elecciones más saludables. Em, yo lo que les voy a mostrar para introducir un poco lo que Sergio me pidió, a ver, voy a compartir este slide, solamente este slide, eh, y esperen que voy a ir acá. Este slide que es cuáles son todos los etiquetados frontales que están actualmente en el mundo. Algunos que son los obligatorios, perdón, que están ahora actualmente en el mundo. Vemos que tenemos una diversidad muy grande. Razón por la cual la discusión, el debate va a continuar desde mi punto de vista, desde el punto de vista personal, y sobre todo nosotros estamos insertados en un área de comercio común, que es el Mercosur. Entonces las discusiones están siendo ahora en Mercosur y el debate es muy amplio. Razón por la cual, teniendo la consigna de, de, es que esto tiene que el rotulado debería ayudarnos a tener elecciones más saludables, deberíamos considerar esto. Y una de las cosas que diferente tenemos en nuestro país es justamente el perfil y sobre la base de qué hacerse el perfil. Hasta el momento, las discusiones que hay en Mercosur, hubieron 3 o 4 reuniones y que no llegaron a un acuerdo total, pero es un tema que se va a discutir ahora la semana que viene, si mal no recuerdo. Se llegó por ahora hay consenso, porque no son acuerdos, hay consenso sobre la base de rotulación, que sería cada 100 gramos de alimento, que será distinta al perfil ahora que tiene la OMS. Eh, Eso permitiría traducir mejor en el frente del envase qué significa cada alimento, ¿no? Y qué contenido de nutrientes tiene. Porque en definitiva, volviendo a lo que dijo Sergio, la alimentación no, no, el perfil de OMS es sobre una alimentación y no sobre cada alimento en particular. Entonces es algo bastante arduo más allá de discusión para llevar a cabo y, y realmente considero que cualquier rotulado nutricional frontal que se implemente debe ir acompañado con educación nutricional, tanto desde el inicio, cualquier tipo de educación, y a los profesionales de la salud también. Había algunas preguntas que estaban en el chat, que después, si quieren, las podemos discutir, pero es multidimensional. Desde la obesidad es multidimensional y además el rotulado frontal es multidimensional. Y además, en Argentina se ve atravesado por, también por una cuestión económica, que la elección de alimentos no solamente pasa por el rotulado nutricional, sino por una cuestión también de acceso a los alimentos. Em, en síntesis, desde todos los ámbitos y todas las dimensiones del Estado, la industria, hay un interés y desde, obviamente, las instituciones hay interés de que tengamos un rotulado nutricional que sea accesible desde el punto de vista de entendimiento y poder ponerlo en práctica para, bueno, mejorar los objetivos que tiene tanto cualquier ley que se ha implementado al respecto. Pero solamente el rotulado nutricional no nos va a ayudar a esto, sino que hay que hacer otras acciones. Em, y, y bueno, eh, deberemos seguir practicando, conversando sobre todos estos temas. La verdad que es bastante complejo y bueno, eh, tengo, tengo mucho tiempo y la verdad que no. Tengo mucho tiempo en discusiones y hay mucho tiempo en discusiones en los distintos aspectos, pero bueno, creo que vamos a tener que
que los profesionales de la salud deben también interesarse en este tema, no solamente y para utilizarlo en sus consultas. Así que bueno, seguiremos con las deliberaciones en los distintos ámbitos. Este es un ámbito profesional, habrá ámbitos de salud o habrá ámbitos institucionales en los cuales se participará por los distintos actores. Pero bueno, no tiene que ir desligado de lo que es la alimentación, la educación y tenemos que tener el espacio para poder discutirlo. Así que, Sergio, mucho más no, les dejo tiempo más para la discusión porque creo que las preguntas que hay un poquito en el chat son bastante más interesantes para poder discutir algunos aspectos bueno, que nutren, valga la redundancia, la conversación. Débora, muchísimas gracias y aprovecho el pie que haces respecto de las preguntas como para también comentarle al auditorio que está abierto el chat como para que cada uno pueda enviar, como lo están haciendo algunas de las personas, sus preguntas a Samuel, a Débora y bueno, próximamente también a Federico. Así que bueno, vamos a nuestro tercer disertante, Federico Fros Campelo. Federico, como ya dije, es ingeniero de formación, pero es una persona que nos habla mucho y últimamente en los distintos eventos de nutrición estamos acostumbrados a escuchar cosas muy interesantes de Federico desde su eh, pasión, diría yo, que tiene que ver con las ciencias del comportamiento, ¿no? Que tienen una relación tremendamente estrecha con lo que esperamos que las personas, todos como consumidores, podamos decodificar por parte de la información que vemos en las etiquetas frontales. Así que bueno, Federico, ansiosos por escucharte. Bueno, muchas gracias Sergio una vez más por invitarme. Es un placer estar aquí también con la SAN. Inés, Vir, gracias también. Damas, caballeros, el tema de las ciencias del comportamiento lo que plantea es cómo lograr que las personas, obviamente, cambien su comportamiento de forma sustentable. No sirve con estimular de una manera que se revierta elásticamente al cabo de 6 meses o un año, por ejemplo. Para citar un caso, Samuel habló recién de estudios que mostraban una elasticidad absoluta en cuanto a cómo determinada población infantil dejaba de consumir alimentos obesogénicos, pero después recuperaba ese tipo de hábitos. Por eso, las ciencias del comportamiento, al hacerse esa pregunta, ¿cómo podemos lograr que grandes poblaciones cambien de forma sustentable sus conductas?, son miradas por gobiernos e instituciones de todos los lugares del mundo con mucho interés, porque hay pruebas, hay estudios que demuestran claramente que se puede lograr. Dicho esto, entenderán entonces por qué estoy invitado aquí, quienes no me conocían, porque me dedico a las ciencias del comportamiento, entre otras cosas. Y de hecho he tenido el placer de trabajar con Sergio varios años craneando cómo intervenir para poder lograr estímulos eficaces. Les voy a armar un mosaico breve de contenidos para no aburrirlos ni aburrirlas. Y voy a ser breve, así le damos lugar también a más preguntas y enriquecer con consultas que ustedes puedan traer. Dentro de la primera pieza del mosaico, decirles, estoy totalmente de acuerdo con Débora. Bueno, Samuel de alguna manera habló, por supuesto, de multifactorialidad. Sin duda, Sergio. Pero totalmente de acuerdo con Débora, con evidencias científicas, que es imposible pretender cambios de escala solamente por acompañar con rótulos un envase donde justamente un alimento entra en ausencia del consumidor. No termina allí la intención de que haya mejor salud en una gran escala de población, ni que la gente, por supuesto, consuma distintos tipos de perfiles dietarios. No termina allí. Fundamental la educación. Entonces, cualquier intervención en una ley debe incluir
cómo hacer una propagación eficaz de estos conceptos de otra manera. No termina en la información ni legal ni adicionada en un envase. Esa es la primera cuestión del mosaico. La segunda cuestión del mosaico es información. Información en un envase. Damas, caballeros, quiero que se lleven una frase para no olvidar jamás. Una frase que pregne. Tentación mata información. Punto. No hay vuelta atrás. Es así. Por la forma en la que los seres humanos, que somos animales, primates, con cortesía de la evolución, un montón de circuitería cerebral que está inicialmente constituida a partir de el corto plazo, porque así evolucionamos en la sabana de África cientos de miles de años atrás, antes de migrar por el globo y demás. Ganan siempre, a menos que uno esté increíblemente entrenado, y esto lo saben ustedes, incluso haciendo una autoobservación con sus propios recorridos de vida, terapéuticamente hablando, gana siempre impulsos dopaminérgicos, circuito de la recompensa, cuestiones del núcleo accumbens, etcétera, que van a primar por la corteza prefrontal en las apetencias. Y más si esas apetencias están habituadas, si uno puede dar trazabilidad hacia atrás de haber vivido una experiencia previa o varias por las cuales el consumo indulgente, después de bajarme de un vagón de tren hacinado en una estación del conurbano bonaerense para volver a mi hogar, bueno, ahí está el consumo indulgente, el choripán, el chicharrón, la bebida gaseosa, algo que alivie el estrés del día a día, me adiestró, me domesticó, y no está mal usar ese término, hoy en día en ciencia del comportamiento se utiliza para humanos, a preferir y a acostumbrarme a preferir lo indulgente, lo calórico, lo palatable, etc. Entonces, no hay forma de que se cambie algo tan inscripto neuronalmente, neurohormonalmente, solamente con información. Tercer elemento del mosaico. Si acaso queremos descansar en cierto contenido informacional acompañado con educación y otras iniciativas de alto impacto público, para que los cambios sean sustentables y que la gente tome conciencia, basta de octógonos negros. ¿Por qué? Porque el concepto de octógono negro ha poblado, no ahí afuera, en la mente de la audiencia, de la población, de un sinfín de elementos que se empiezan a suprimir en cómo el cerebro presta atención. Yo comprendo que hay una propagación iberoamericana, les diría mejor latinoamericana, y nombramos países. Ahí estaban en la imagen de Débora. México, Chile, Uruguay, Argentina, hay más. Se ha propagado la excelente intención de, ok, mirá, están haciendo nuestros países hermanos tal cosa, hagámoslo. Bueno, está bien. El concepto de deseo mimético no solo es humano, es escalable a poblaciones. Las poblaciones apetecen imitar a otras porque aparentemente les da resultado. Dije aparentemente, y en la última pieza de información del mosaico que les voy a dar voy a volver a ese aparentemente. Pero la atención y cómo funcionan nuestros cerebros humanos es diferencial y selectiva. Selectiva, ¿aparece algo diferente? ¿Ok? Yo selecciono conscientemente aquello que entra en mi campo visual o perceptivo y lo incluyo, lo mapeo, lo considero. Desaparece y lo dejo de considerar. Hasta ahí está bien. Claro, ¿cómo no va a haber encuestas como la de Kantar y otras más que refería Sergio, que muestran al principio una intención de cambiar una conducta cuando aparece algo nuevo? Porque la atención está puesta sobre eso. Ahora, cuando un elemento se hace persistente en el landscape, en el horizonte,
en el que coexiste un ser humano con su contexto, deja de representar una amenaza, deja de ser algo digno de nuestra atención. Hoy vas al supermercado y honestamente, ¿dónde están los elementos o los envases que no tienen sello? Son muy pocos. Ya la gente se acostumbró a eso, lo naturalizó. Ni hablar de pasar de la neurociencia a la psicología en un solo paso. No se las complico. La psicología lo dice. Ya está, no es una amenaza, listo, ni lo considero. Entonces, ¿qué tiene que haber? Algo más sofisticado que sellos negros. Se asustaron porque yo no soy detractor de la ley ni de ninguna ley, al revés, soy pro salud de la gente y de la humanidad y pensaban que iba a decir basta de sellos. No, es basta de repetición no eficaz. ¿Por qué no intentar cosas como hoy? Fíjense lo que digo del deseo mimético social. Si después Débora comparte su imagen, verán que hay una tendencia en otros lugares del globo hacia a preferencias distintas a las latinoamericanas, cromáticas. Bueno, Bolivia tiene unos semáforos, Ecuador también, pero no se propagó. ¿Por qué no hay un Nutri-Score o alguna cuestión que sea más poderosa para agilizar y catalizar la toma de conciencia? Dije hace un rato que iba a poner otro mosaico que es, o elemento del mosaico es aparentemente. ¿Por qué aparentemente? Y claro, porque cuando le hacemos una pregunta a alguien, por presión de pares, por efecto autoridad, por un sinfín de sesgos estudiables desde las ciencias del comportamiento, ¿quién va a decir la verdad de la verdad? En una pregunta, en un reporte discursivo, incluso anónimo y por internet, la gente se sesga. Entonces es natural que haya respuestas como, sí, 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 yo podría disminuir la frecuencia y el volumen de compra y debería cuidar mi salud. Pero ¿saben lo que pasa? Pasa algo que se llama brecha intención-acción. Y esto está estudiado, por ejemplo, desde Harvard, autores como White, Harditsky, Habib, etc. En un artículo que está muy bueno, les recomiendo después, cuando deje de hablar se los pongo en el chat, The Elusive Green Consumer, el consumidor verde escurridizo. Y fíjense, las personas reportan que quieren productos ecológicos, sustentables y amigables con el medio ambiente, pero no tienden a comprarlos. Reportan actitudes positivas, pero no tienen la voluntad de pagar la diferencia, hacer el esfuerzo, que en el caso de la alimentación es un dolor enorme durante mucho tiempo cambiar nuestros hábitos. Entonces, lo que yo diría es, le voy a pedir por favor a todos los presentes acá que propaguen, y especialmente que lo propaguen a personas que estén en posiciones de poder institucional o gubernamental, que sin entender el fundamento del comportamiento de las personas, no se puede ingeniosamente promulgar nada que sirva. No alcanza, por ejemplo, con grandes campañas de comunicación en afiches de vía pública o internet si no se entiende cómo hacer nudges, una palabra absolutamente inherente a las ciencias del comportamiento. Un nudge sería una estrategia de cambio contextual que es transparente para el usuario, pero igualmente eficaz en su cambio de conducta. La persona no ve conscientemente que por estar el entorno modificado para cambiar su comportamiento, la persona desea distinto, quiere distinto y hace distinto, pero quiere, hace y desea distinto. Eso es un nudge. Entonces, si no se sabe en gobiernos, en instituciones públicas, en leyes sobre ciencias del comportamiento y fundamentos del comportamiento humano, psicología cognitiva, neurociencias y demás, nunca vamos a llegar a un resultado eficaz y vamos a estar especulando si se podría, si no se podría, por ir lamentando la elasticidad y las idas y vueltas. Y cierro con esto. Excelente los estudios de Samuel.
Excelentes los estudios de Sergio y lo que refieren también Débora y demás. Pero piensen que en plazos de 10 años también cambian las presiones de las marcas, justamente para ir acomodando todo y encontrándole la vuelta para tener más consumidores. Entonces se termina desvirtuando si acaso fue una etiqueta o no lo que logra un resultado. La multifactorialidad hace que se diluya la capacidad de poder medir la acción que estoy ejerciendo sobre la población. Las ciencias del comportamiento plantean grupo A, grupo B, grupo de control, plazos de métricas, ¡pum! Métricas de impacto. Así que yo les agradezco enormemente si divulgan la ciencia del comportamiento, además de la nutrición, la medicina y otras cuestiones, obviamente, de profesionales de la salud y de la transformación, terapeutas y educadores, ¿no? Son profesionales de la transformación. Gracias. Gracias a vos, Federico. Y bueno, justamente como difundimos la ciencia del comportamiento, que siempre te estamos llamando. Siempre nos dejas cosas lindas para pensar. Eh, bueno, eh, tenemos algunas preguntas del público, por supuesto que también, esto se los digo a los disertantes, a Samuel, a Débora, a Federico, eh, si ustedes quieren, también pueden, por supuesto, interactuar o hacer alguna que otra pregunta. Antes que se me escape, porque ahí he ido anotando las distintas preguntas. Pero bueno, antes de que se me escape de la vista, porque esta no la he anotado, es la última que veo acá. Dice Vera Mandel, ¿cómo estás, Vera? Pregunta para Samuel, desde tu punto de vista, Samuel, ¿crees que impacta el consumo, cómo, supongo que es cómo crees que impacta el consumo de edulcorantes en chicos sobre el umbral de dulzor que se está desarrollando y la futura preferencia por alimentos altamente dulces? Bueno, ese es un tema muy particular para Samuel. Sé cuánto te interesa el tema, así que bueno, pregunta bien directa al especialista. Y la respuesta es no sé. Mira, si tú me hubieses preguntado hace un año atrás, yo estaba absolutamente convencido que uno podía modificar el sabor dulce, la apetencia del sabor dulce, y que en la medida que uno iba disminuyendo los sabores dulces, uno iba apeteciendo menos sabores dulces y que esta modificación en la infancia nos podía llevar a cambios en el adulto. Ya, porque hay varios estudios que muestran que menos azúcar, después hay menos azúcar, menos consumo a los 7 años, pero no a los 8, pero sí a los 10, pero no a los 12, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero han aparecido algunos estudios clínicos que dicen que no, que el sabor dulce es más potente en la infancia, porque la leche materna es muy dulce, que baja durante la adultez. Probablemente ahora no comemos alimentos que cuando niños sí los podíamos comer, un algodón de azúcar, uno se volvía loco con un algodón de azúcar. Ahora ni que me paguen me como un algodón de azúcar. Y además hay unos estudios clínicos bien interesantes que muestran que cuando uno se expone a altas concentraciones de sabor dulce, uno consume estos dulces, pero después se acaba la exposición y uno vuelve a la normalidad. Y si uno baja la exposición a sabores dulces, uno come poco dulce, pero después se acaba esa exposición y uno vuelve a la normalidad. Entonces, mi respuesta es no sé. Perfecto. Bueno, Lo siento. eh, voy con algunas otras preguntas que he ido anotando. eh, tanto las que vemos acá en Zoom como en YouTube me están pasando, también quienes están en YouTube pueden hacer alguna pregunta que me las están pasando. Bueno, por un lado pedían que compartamos algunos de los estudios que había citado yo al principio ya los he compartido ahí. Eh,
no sé si alguno quiere tomar una pregunta que tiene que ver con por qué no hay sellos en bebidas alcohólicas, han preguntado. No sé, Débora, Yo, Samuel, si querés yo creo comentar que algo al respecto. es algo que me ha llamado profundamente la atención. Perdón, perdón si alguien encendió el micrófono. No, Me no, ha no, llamado Salmuela, no. profundamente la atención por qué todas las leyes asociadas a alimentos ultraprocesados, bla, 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 no incluyen las bebidas alcohólicas. Cuando las bebidas alcohólicas tienen una carga mucho mayor que un cereal de desayuno, que un helado, etcétera. Me llama la atención que a nivel de toda esta gente que de alguna forma está intentando poner sello, se les olvida absolutamente el sello. Ahora en Chile le acaban de ponerse calorías al alcohol en una parte que no se nota. Yo participé hace unos 10 años a nivel impulsando una reforma en este tema y fue tan potente el lobby del alcohol que echaron a la persona al director de Senda en ese momento que nos estaba ayudando. O sea, se acabó todo. Desaparecimos de la prensa, echaron al director. Entonces, me llama la atención que, por un lado, la gente que está a favor de los etiquetados frontales y todo lo que significa alimentos, no considera el alcohol como parte de estos alimentos, particularmente el alcohol que genera un daño importante en nuestra región. Y a nivel legislativo, todo el mundo como que el alcohol no le interesa. Entonces, yo creo que es un misterio sin resolver. Gracias, Samuel. Tengo aquí una pregunta de Amanda Casaniga que dice, eh, según lo que leí hace un tiempo, los sellos tipo semáforo o Nutri-Score son muy cuestionados respecto de su interpretación y también su visibilidad. No sé si hay estudios nuevos respecto de eso. Me parece que también es otra pregunta hacia vos, Samuel. Yo tengo tuve un estudiante de doctorado en español que hizo un comparativo entre etiquetado frontal y Nutri-Score para personas con enfermedad crónica en España. Y en la conclusión, voy a saltar toda la tesis doctoral, era que es más fácil el etiquetado frontal. Porque a veces cuesta mucho más la lectura de un alimento, sobre todo si está en estos valores intermedios, como interpreta una persona sin tanta educación nutricional, inclusive a veces con educación nutricional, cómo interpretar la calidad finalmente de este producto. Así que el Nutri-Score, perdón, el sello de advertencia es una herramienta mucho más sencilla y mucho más fácil para la población general versus el Nutri-Score. Sí, yo he leído bastante al respecto y coincido también con vos, Samuel, pero esto me da pie, y acá voy a introducir por ello una inquietud que surge también de escuchar esto último que vos estás compartiendo y también de lo que comentaba Federico, ¿no? Y quiero en este sentido poner, si se quiere, una gota de realismo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en donde, como dice el nombre de nuestra jornada de hoy, se ha vuelto a poner en debate el tema del etiquetado frontal. Yo recuerdo que cuando estábamos en la instancia del debate parlamentario, estoy hablando del año 2021, 2022, me ha tocado participar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y en aquel momento discutíamos mucho acerca de eh, las alternativas al etiquetado de advertencia, ¿no? Planteábamos también algunas opiniones respecto, por ejemplo, de Nutri-Score. Creo que ha pasado el tiempo y siento que el etiquetado de advertencia a través de octógonos negros, quizá rojos en algún país, etcétera, como que ha venido casi a quedarse. Yo no sé si hay tanto espacio, y también la sumo a Débora, por tu experiencia, Débora, en aspectos regulatorios y en las conversaciones que se vienen teniendo en el Mercosur, no sé si tenemos hoy en día tanto espacio para pensar en alternativas a los octógonos, ¿no? Dejo esta pregunta, se las disparo, digamos, a nuestros disertantes, ¿no? Y sí, es un poco, es lo que más se ve, digamos, a simple vista en el mapa que les, que les, que les presenté. Calculo que desde las ciencias del comportamiento tal vez una imagen única y que no es consensuada, pero que es similar y que es un octógono que te dice pare, es algo que ayuda
que se piensa que se lee mejor y que va a cambiar el comportamiento. Pero bueno, tiene muchas cosas más atrás, como mencionó Federico. Em, Hay una cuestión más cercana a usar esa simbología. No sé si hay apertura para otras cosas. Lo importante es que sea un símbolo que sea, entiendo que fácilmente decodificable por cualquier persona, porque no todos van a tener el mismo nivel educativo y la misma formación al respecto. Entonces dependerá bueno, de la decisión. El tema es que refleje, que ayude a poder hacer elecciones más saludables en cuanto a los alimentos. Pero bueno, por lo que se ve, hay algo muy lógico, que es lo que se habla, es más de sellos, y es lo que la gente habitualmente repite, y sellos de advertencia. Tenemos Brasil aislado con un símbolo que nos invita a poner un ojo, a evaluar, digamos, pero tal vez es más difícil de decodificar. Me pongo de ambos lados, ¿no? eh, Desde el lado profesional yo me pondría una lupa para evaluar qué contiene el alimento, y desde el otro lado, tal vez desde el regulador, me pongo más en una advertencia para evitar el consumo. Pero bueno, también el humano quiere romper las reglas habitualmente, y ahí nos puede hablar Federico. Bien. Tengo acá Diana Cabache. ¿Cómo estás, Diana? Que ha hecho dos o tres preguntas. Por un lado, creo que esta te la dirijo a vos, Samuel, si es que se ha evaluado, se ha pensado o se piensa acerca del impacto del etiquetado frontal en la ingesta de micronutrientes. Mm. Y por otra parte, también plantea Diana acerca de si los umbrales fijos, como se aplican en Chile, comparado con los umbrales móviles, ¿crees que haya permitido reformular mejor alimentos por parte de la industria, ¿no? Mira, yo creo que nunca no se ha evaluado, no conozco ningún estudio que esté evaluando micronutrientes. No, no hay nada. Y además nuestra encuesta nacional de alimentación es del 2010, así que es viejísima. Eh, Me hiciste una segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta tenía que ver si los umbrales fijos que se utilizan en Chile y otros países, a diferencia de Argentina, donde utilizamos umbrales móviles a partir del perfil de nutrientes de OPS, permitió o permite, si vos qué crees al Sí, respecto, una mejor una, reformulación de alimentos por parte de la sí, industria. yo creo que en Chile es más fácil reformular particularmente alimentos líquidos, donde la reducción de azúcar fue importante. eh, en los alimentos sólidos, particularmente con muy poca humedad, como galletas, cereales de desayuno, fue mucho más complejo para la industria alimentaria, donde tuvo que agregar más fibra, agregar algún tipo de poligol, porque sacar edulcorante, poner y reemplazar por azúcar, perdón, sacar azúcar, reemplazar por edulcorante, no tiene el mismo peso desde el punto de vista en gramos, entonces finalmente tiene que darle volumen para reducir las calorías por 100 gramos de producto. Entonces, yo siento que en Chile es más fácil, y el etiquetado de Argentina para mí es muy complejo. Siento que hay que estar con una calculadora científica para poder entender bien cómo calculan. Mis matemáticas nunca han sido muy buenas, entonces yo de la regla y me ha costado entender el etiquetado de ustedes. Entonces yo creo que el etiquetado nuestro es mucho más fácil para la industria de la reformulación. Ahora sí quería mencionar, antes que se me olvide, y que es algo que ustedes tienen y nosotros no tenemos, que tiene que ver con, por ejemplo, ustedes tienen un sello de advertencia o una advertencia con edulcorante. Y en Mm. Chile están queriendo poner esa advertencia. Y ahí hay todo un tema. Yo soy de la postura que no es buena idea porque el consumo excesivo de azúcar, ya hay muchísima evidencia de altísima calidad que produce A, B, C y D patología. Pero no hay estudios de evidencia importante que el consumo de edulcorante genere algo. ¿Ya? Y los estudios clínicos muestran que no generan nada, es más, generan beneficios. No importantes, pero beneficios al fin. Entonces, si una población, X familia, consume o hasta el día de hoy toma una bebida con azúcar o un jugo azucarado y
el reemplazo es una bebida sin azúcar o el mismo jugo sin azúcar, no va a tomar agua. Ya no tomó agua, no pasó de tomar bebida, pasó a agua. Va a tener estos dos productos similares, uno con un etiquetado que dice alto en azúcar y otro que dice contiene edulcorante, ¿ya? Y va a decir, él no tiene un metaanálisis detrás, no va a tener, va a haber dos productos con un sello y va a decir, bueno, ¿cuál elijo? El más rico. Y el más rico es el que tiene azúcar. Entonces todo lo que hemos avanzado en 10 años en reducir el consumo de azúcar puede revertirse Nos da la por esta decisión que podría significar, por hacer un bien, bueno, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y yo creo que esta es una muy buena intención, pésima idea. No sé cómo les ha funcionado en Argentina, pero yo creo que es una pésima idea y que podría llevar a volver a tener alimentos nuevamente ricos en azúcar. ¿Puedo Samuel, agregar ya que algo estás, me has... a lo que Sí, dice adelante, Samuel? Federico. En ciencias del comportamiento existe un fenómeno que está tipificado como incentivo perverso, que es cuando lamentablemente se toma a la métrica como el objetivo, entonces se empiezan a distorsionar los comportamientos de los actores que se quieren modificar y se genera como una profecía autocumplida negativa. Hay un ejemplo emblemático en la colonia británica que era la India, a fines del siglo XIX, donde había cobras que picaban gente. Entonces el gobierno dice, bueno, hagamos una cosa, yo les voy a premiar a las personas con X cantidad de dinero por cada cobra muerta que me traigan. ¿Qué creen que empezó a pasar? Empezó a pasar que literalmente se empezaban a hacer criaderos de cobras. Y cuando el gobierno y los gobiernos detectan que realmente se empiezan a criar cobras para conseguir dinero, obviamente dice, listo, ya está, se termina este incentivo, ¿no? No me interesa más esto, no voy a premiar al que me traiga la cobra muerta. Los que criaban cobras las soltaron y fue contraproducente, ¿no? Otra vez un comportamiento elástico, otra vez una intención que se transforma en perversa porque la métrica es algo con lo que se obsesiona un ente o la población y no en el objetivo final. Entonces, con esto lo que quiero decir es, volvemos a lo mismo. Están buenísimos los sellos, está buenísimo esto, lo otro, pero seguimos obsesionándonos con que todo pase por un sello y la gente cambie de comportamiento con eso. ¿Qué tal si ahora que se vuelve a hablar de la ley, empezamos a ver si en vez de incentivos perversos, pueden haber incentivos más eficaces en la geometría, en el contexto donde la gente va a comprar? Sergio, ¿te acordás que habíamos hablado de góndolas exclusivas sin sellos? Ujú. En los campos de Sí, sí. grandes superficies. ¿Te acordás que habíamos hablado de tal vez que las industrias de ultraprocesados tengan cuotas que cumplir de innovación en productos sustentables, bla, 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 Sí. y en educación pública? Bueno, va por ahí la cosa. Porque si no estamos obsesionados con si la diferencia entre Chile y Argentina tiene que ver con el cálculo nutricional. Y obviamente, incluso yo como ingeniero, me pierdo en los cálculos variables. Claro que me pierdo. Porque nadie anda todos los días viendo, ok, pará, si el yogur tenía inicialmente tal cantidad de grasas y no le agregaron azúcar, parece un problema de entrar a la universidad, ¿no? Del CBC de medicina. Entonces, si yo le agrego tantas grasas, pero las grasas en el proceso productivo además se desnaturalizan, quilombo, perdón por el francés. Sí, un poco sumado a eso, Federico, es el tema es que la alimentación también es algo que tiene que ser natural, digamos, es algo con lo cual convivimos, no puede ser tan complejo. Y volviendo un poco a lo del tema de edulcorantes, nosotros ya en la regulación teníamos la forma de declaración en el listado de ingredientes que contiene edulcorantes y qué edulcorantes, digamos, pero bueno, se quiso llevar al frente como una advertencia para no consumo. Ahora vemos que en Chile, que se utilizó mayor cantidad de edulcorantes para lo que es la reformulación de diversos alimentos dirigidos a chicos, los chicos no pasan la ida. Entonces, y los edulcorantes son
aditivos que están ampliamente distribuidos y que demuestran ser seguros, pero siguen siendo el ojo de la tormenta en algunas discusiones. Eh, lo vimos el año pasado, no recuerdo, hubo gran discusión al respecto. Entonces, tenemos por delante muchos desafíos, más allá de qué tipo de rotulado tengamos en Argentina o no, si se modifica o no. Digamos, creo que lo básico es que podamos informar desde todas las dimensiones qué es lo que contiene un alimento, para que la gente pueda discernir y comprar y podamos brindar alimentos nutritivos, se puedan brindar alimentos nutritivos desde la industria, la gente pueda entender y la gente pueda disfrutar también de la alimentación, ¿no? Y me están llegando también algunas preguntas de YouTube y vamos a ir ya casi cerrando la jornada porque ya estamos en un horario extendido. Eh, para Samuel, preguntan, ahora que has mencionado el caso de sellos de edulcorantes, preguntan acerca de tu opinión por el sello que se está debatiendo en Chile acerca de productos procesados. Ay, ese para mí es otro gran tema porque no todo ultraprocesado, porque la definición de ultraprocesado es gigante y va desde una bebida azucarada, una galleta alta en grasa y azúcar, pero también puede ir con un cereal de desayuno rico en fibra, puede ir con un yogur con edulcorante, puede ir con una leche con sabor, por lo tanto puede ir una carne procesada. Entonces una definición tan amplia y los estudios que están separando los subgrupos, estudios observacionales que están saliendo últimamente y publicados en muy buenas revistas, está mostrando lo que ya sabíamos hace millones de años, que las bebidas azucaradas, las carnes ultraprocesadas están asociadas a enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y otros alimentos, yo no conozco ningún estudio que un lácteo esté asociado a enfermedad cardiovascular, son neutrales o son positivos. Y cuando los estudios, grandes estudios epidemiológicos evalúan lácteos, nos están preguntando si esos lácteos que están en Estados Unidos, que están en Europa, que tienen azúcar, que tienen edulcorante. Entonces, a mí me parece generar un sello, vamos a generar un sello para los alimentos que se venden en el supermercado y que no tienen sello, ¿ya? Entonces todo va a tener sello, excepto la fruta. Y lo otro, cuando me tocó presentar esto en el Senado, me invitaron a la Comisión de Salud del Senado, yo les mostré todos los programas infantiles, los programas alimentarios de Chile. Y los programas alimentarios de Chile, tanto para los lactantes, las embarazadas y los adultos mayores, son alimentos ultraprocesados. Son alimentos que tienen 50 ingredientes. Entonces, más adelante podríamos tener un legislador que se le ocurra, porque tenemos grandes pensadores en nuestros países, entonces que se le ocurra que ningún país, que ningún alimento que entrega el Estado puede ser ultraprocesado. Nos quedamos sin alimento. ¿Qué le vamos a regalar a la embarazada? Un mango, un perejil, ¿ya? Entonces puede ser muy peligroso. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando, son las 8:25. La verdad es que les agradezco muchísimo, en primer lugar, a toda la gente que ha estado presente y que ha estado hasta esta hora. Y por supuesto a Débora, a Samuel, a Federico por sus muy, muy interesantes presentaciones. Obviamente es un tema que nos convoca nuevamente. Me encantó lo que planteaste, Federico, acerca de la importancia de los incentivos. Yo creo que debe llegar algún momento en que empecemos a estudiar con un poco más de fruición la economía de los incentivos, ¿no? Que creo que puede ser algo que modifique grandemente el comportamiento para bien de las personas y dejemos de hablar tanto del etiquetado frontal, de los sellos, de las advertencias, etcétera. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos, muchas gracias a los disertantes. Vuelvo a recordarles la muy, muy cercana jornada de la Sociedad Argentina de Nutrición. Nuevamente, enormemente gracias, Samuel, por estar de vuelta desde Chile con nosotros. Bueno, hasta la próxima reunión, ya después de nuestras jornadas, y muchas gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Chao, hasta luego. Gracias Chao, a Chao. todos. gracias. Un Hasta abrazo. luego.